¿Cómo era un día tuyo? Fenomenal. Pues un día mío empezaba a las 8:30, de 8:30 a 1:30. Hacía unas 4 horas por la mañana en casa, importante en casa, porque después cambiaba el espacio de estudio por la tarde. Y de 1:30 a 3:30 o 2:30 me iba a entrenar. Entrenar, ¿por qué a esa hora? Yo fui probando. Al principio entrenaba por la mañana, después al mediodía. Lo mejor que a mí me venía era al mediodía. ¿Por qué? Porque me activaba para ese turno de tarde. Cuando yo al principio empecé a estudiar y empezaba a entrenar por la mañana, a mí iba con muchas ganas, pero yo llegaba a la comida y decía, plof, me caigo y estoy muerta. Entonces lo que a mí me funcionó fue eso, hacer ese parón a la 1:30 por ahí, y a entrenar, comer y directamente cuando comía me iba a la biblioteca, cambiaba de espacio. Para mí eso era fundamental porque me movía, me motivaba también el hecho de que allí tenía mis compañeros también que opositaban, intercambiaba un poco de, oye, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Cambiaba de espacio, me daba mis paseitos. Entonces para mí eso fue fundamental. Yo llegaba allí sobre las 4 y otro turno de tarde de 4 a 9. Y bueno, yo era de lunes a viernes, casi siempre con temario, yo estudiaba un tema por semana y cuando estaba muy cansada o cuando ya decía, Buah, este tema lo llevo bien, pasaba a supuestos prácticos, siempre por la tarde. Todos los viernes por la tarde, bueno, los viernes por la mañana iba a la academia, ¿cierto? Y los viernes por la tarde y los sábados eran días de simulacros. Simulacros de tema o simulacros de supuestos prácticos. Para mí, los simulacros creo que fue el éxito de mi proceso de oposición. Es cierto que no todo opositor comienza así. Yo obviamente me llevé a lo mejor mis 2 primeros meses haciendo unas técnicas de estudio y una forma de estudiar que a mí no me funcionaba. Lo que pasa es que yo me fui dando tiempo y me fui dando cuenta de lo que a mí me funcionaba, lo que no. Yo empecé a hacer supuestos y simulacros cuando yo ya llevaba 3 o 4 meses de proceso de oposición, que no todo, que mucha gente me dice, Carmen, pero ¿cómo lo hiciste? Digo, relax, relax, porque desde primera hora no todo es tan fácil y no se puede llevar esa rutina tan estricta desde el primer momento. Y los domingos descanso, pero descanso de no tocar ni un libro, ni un apunte, ni nada. O los domingos o los sábados, depende del plan que yo tuviese los fines de semana. Si mi amiga me decían, oye, que hay un plan el sábado, pues digo, mira, pues me organizo y en vez de descansar el sábado, voy a descansar el domingo. ¿Qué más te puedo contar? Eso, simulacros. Yo llego a un punto, creo que esto es un dato curioso, cuando yo ya había hecho 2 vueltas al temario, yo llegué a un punto que me había puesto en situación de examen y me habían salido todos los temas para hacer en simulacro. Entonces yo ya sabía y ya tenía apuntado, yo me apuntaba el tiempo en el que yo hacía cada tema. Entonces yo ya me había enfrentado a ese momento real de examen en todos los temas. Entonces, el día que yo llegase al examen, independientemente de que se sacaran 2 bolas, yo esas 2 bolas ya me había sometido a un simulacro. Yo ya sabía cuánto tiempo iba a tardar. Yo tenía una lista, cuando yo ya hice todo ese proceso de simulacros y de contarme el tiempo que tardaba, me hice una lista de preferencias por tema y principalmente tenía muchos factores en cuenta, pero como uno de mis problemas era el tiempo, ¿no? El escribir tan rápido, una de mis preferencias era escribir los temas por preferencia por tiempo. El que menos tardaba, pues lo ponía el primero y así sucesivamente. ¿Para qué? Pues para que el día del examen yo no tuviese que dedicar ningún tiempo a pensar qué tema iba a coger. Si ahí me salía, que gracias, no sé qué pasó, pero me salió mi primer tema en esa lista de preferencias, me salió en el examen. Así que ni me lo pensé. Entonces eso es algo que aconsejo 100%, porque yo llegué al examen y dije, cualquier tema que me toque, yo ya me he puesto en situación de simulacro. Yo sé lo que tardo, yo sé si he fallado en algo, qué me ha costado, porque eso es otra. El simulacro tiene varias partes. El momento en el que tú haces el simulacro y el post-simulacro. Ese momento de post para mí era el más importante, en el que yo apuntaba
qué ley se me había olvidado, qué aspecto me había costado más recordar, qué autores se me había olvidado, el tiempo. Oye, Carmen, que es que esto no es real, que es que este tema no te da tiempo a escribirlo. Pues todo eso yo lo apuntaba. Algo que también me funcionó muchísimo, obviamente no desde el primer momento, yo al principio escribía los temas y redactaba mis temas y lo hacía mío a mano. ¿Qué pasa? Que yo no tenía un recuento total de palabras de ese temario. Entonces, cuando me fui dando cuenta de eso, empecé a redactar los temas y a personalizarlos en el ordenador. Eso es muy bueno porque tú, mientras que estás haciendo un Word o haciendo un tema, tú al final de ese Word ves el número total de palabras y te cuenta título, índice, sus apartados, todos esos aspectos. Yo me metía también ahí la bibliografía, porque es que eso es tiempo de examen. Entonces, a mí eso me funcionó muchísimo. Y ahora, a día de hoy que tengo mucho contacto con opositores, digo, yo eso lo aconsejo y es algo que me arrepiento, pero bueno, que nunca se sabe lo que te va a funcionar o no, de haberlo hecho desde el primer momento. Hacer conteo de palabras en un ordenador, porque es que te los hace directamente y, por ejemplo, a medida que yo iba haciendo el tema, si yo decía, el número de palabras que yo podía escribir en no sé, 1 hora y media que yo me ponía el tema, era máximo de 1.700. Si yo redactaba el TEA y veía que se me iba a 2.000, yo decía, tengo que recortar. Entonces, antes de estudiármelo y antes de hacérmelo mi tema, yo decía, aquí hay que recortar. ¿Sabes? Entonces, a mí eso me funcionó muchísimo, tanto en temas como supuesto práctico, porque yo ya sabía el número de palabras que yo era capaz de escribir. Obviamente eso hay que trabajarlo, porque si tú empiezas de simulacros en diciembre, vas a tardar muchísimo más que el último simulacro que tú hagas en mayo. ¿Por qué? Porque tienes todo más interiorizado, tienes la mano hecha, Mm. pero bueno, poco a poco eso se va trabajando, como todo.